Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con el estudio de 1 Corintios capítulo 7. Hoy vamos a avanzar desde el versículo 25 hasta el versículo 40 y vamos a mirar con el tema a los no casados o a los solteros. Voy a hacer lectura de la palabra del Señor. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. A los no casados. Estamos con el tema de fondo, problemas del matrimonio, que está en el encabezado del capítulo 7. Y bajo este contexto se debe entender esta sección, ya que una mala interpretación o una interpretación ajena a este contexto dejaría muy mal visto el matrimonio por lo que hemos leído acerca del soltero y del casado. Por lo que hemos estudiado anteriormente, ya tenemos una idea de lo que el apóstol Pablo aconseja a los solteros, y de eso debemos tener en cuenta las palabras aclaratorias del apóstol. Capítulo 7, versículos 6 y 7, dice Pablo a los solteros: Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Capítulo 7, versículo 25 dice: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y el versículo 40 dice: Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Así que estos consejos que Pablo da a los solteros, Pablo aclara que es su parecer, que es por concesión, pero que es algo que él enseña como alguien que también tiene el Espíritu de Dios, como alguien que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, como también un apóstol. O sea que no es tampoco cualquier aparecido aquí que ha salido a dar un consejo a los solteros. Pero Pablo aclara en el versículo 25 que en cuanto a esto él no tiene ningún mandamiento.
Dice el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, esta expresión vírgenes en el original tiene más una connotación de los solteros. Así que es en cuanto a los no casados, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Lo primero es esto. Esto no es un mandamiento, lo cual significa, si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Si lo haces, no pecas, y si no lo haces, tampoco pecas. Pero Pablo da su parecer como alguien que ha alcanzado misericordia y como alguien que tiene el Espíritu de Dios. O sea, que tiene razones de peso también para que nosotros como iglesia prestemos atención a estas palabras. El versículo 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Toda esta sección que veremos de estos versículos en adelante, esta es la causa. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo enseña esto, a causa de la necesidad que apremia. Esa expresión en otras versiones dice crisis actual, a causa de la presente aflicción. Y otra versión dice a causa de los tiempos difíciles. Y el consejo que Pablo da al hombre es que hará bien en quedarse como está. Si está soltero, quédese soltero. Si está casado, quédese casado. Es lo que dice luego a continuación en el versículo 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Hasta aquí vemos al apóstol dando su parecer sobre el estado de casados y solteros. Pero de aquí en adelante Pablo dará su parecer del por qué es mejor al no casado en quedarse como está. Y vamos a mirar 6 razones que el apóstol Pablo da. Primero, el versículo 26, Pablo dice, a causa de la necesidad que apremia. El versículo 28 dice, a causa de las aflicciones de la carne. El versículo 29 dice, a causa de que el tiempo es corto, y esto está relacionado con la segunda venida de Cristo. El versículo 31 dice, a causa de la apariencia de este mundo que se pasa. El versículo 32 dice, para que no tengan congojas. El versículo 33 dice, para que no se preocupen por agradar a su pareja. Literalmente el versículo dice, pero el casado tiene cuidado o preocupaciones de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Al parecer, habrían más razones para no casarse que para casarse, según lo que vemos en esta sección. Y esto levanta una pregunta y es, ¿para qué entonces el matrimonio? ¿Cuál es la razón entonces de casarse? ¿Cuál es la razón de estar bajo el matrimonio? Bueno, lo primero que debemos aclarar es que Pablo no está tratando de mostrar que el soltero vive mejor que el casado. Segundo, Pablo no está tratando de mostrar que la soltería es mejor que el matrimonio, puesto que la enseñanza parte del versículo 25 y 26. Pablo dice, doy mi parecer a causa de la necesidad que apremia. Esa es la razón. Como leímos en otras versiones, a causa de la crisis actual, de la presente aflicción y de los tiempos difíciles. Esa es la causa por la cual Pablo da su parecer en cuanto al por qué el no casado debiera quedarse como está. Mas no está Pablo aquí tratando de demostrar que el soltero vive mejor que el casado o la soltería es mejor que el matrimonio. Primero debemos recordar el contexto de la iglesia de Corinto y de Pablo en Corinto. Primero recordamos que Pablo tuvo persecución en Corinto cuando estuvo allí predicando el evangelio, y esto por parte de los judíos que no creían. Segundo, la iglesia tenía la firme convicción que Cristo regresaría en ese tiempo en el que ellos estaban vivos, y esto no era malo, pero sí llevó a algunos a cometer imprudencias y a cometer errores,
como los que ya no querían trabajar por causa de que ya Cristo venía. Tercero, la iglesia de Corinto vivía en uno de los entornos más difíciles moralmente hablando. Cuarto, aún la hostilidad y persecución por parte de los judíos que no creían al Evangelio persistía sobre la iglesia. Y pudiéramos tener un quinto punto, y es la iglesia ya estaba empezando a entrar en el tema de la persecución, que luego más adelante, años posteriores, se iba a desatar fuertemente contra la iglesia primitiva. Así que viendo todas estas dificultades y mucho más, entre otras dificultades que el apóstol Pablo enseña, Pablo aconseja a los no casados a permanecer como están, pues el tiempo es corto. Y aún luego dice el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente. Y al final dice, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Así que esta es la razón del por qué Pablo le dice al no casado que no se case, para que sin impedimento os acerquéis al Señor a causa de las aflicciones de la carne, del tiempo corto, de la apariencia de este mundo que pasa, de los problemas y dificultades que estaban teniendo. A causa de eso, quédese cada uno en el estado en que está. Así que esa es la razón original y la interpretación de esta sección. Ahora, si tuviéramos que dar una respuesta sobre qué es mejor, si el soltero o el casado, ¿quién vive mejor, si el soltero o el casado? Al mirar bíblicamente las dos posiciones o los dos estados, no podríamos escoger entre uno y otro. ¿Por qué? Pablo da este consejo a los no casados de permanecer como están, pero igual esto es algo que no depende del hombre. Dice Pablo en el versículo 6 y 7, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, solteros o no casados, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Y aquí debemos resaltar esta frase, don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El versículo 9 dice, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El versículo 1 y 2 también Pablo hace referencia a esto. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, o bueno le sería al hombre quedarse solo, o bueno le sería al hombre no casarse. Pero a causa de las fornicaciones, de la inmoralidad sexual, entonces cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que esto tampoco depende de si el hombre quiera o no quedarse soltero. Esto también es un don que Dios da, y por eso Pablo dice, mas si no tiene don de continencia, entonces cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Los hombres nacen con esa necesidad fisiológica y emocional para a su vez cumplir con una de las razones del para qué es el matrimonio. Y una de las razones principales es la procreación humana, el tener hijos. Entonces diría alguien, ¿así que me debo casar porque tengo que tener hijos? ¿Así me toque sufrir lo que Pablo dice que sufren los casados? Siendo así, el matrimonio sería entonces un mal necesario. Parecería que fuera entonces un mal necesario, pero no. Y vamos a mirar por qué. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice la palabra: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que Dios hizo al hombre recto. Y esto inmediatamente nos traslada allí a Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al hombre. Y dice el capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Luego,
el capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y en Corinto Pablo dice, es bueno que el hombre esté solo. Es por eso que si no interpretamos las cosas en su contexto, en su tiempo, las causas de por qué dijo lo que dijo, entonces pondríamos aquí en choque a Pablo con Dios, puesto que Pablo a los corintios les dice que al soltero mejor que se quede soltero, pero Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Esta es una de las razones del por qué debemos tener cuidado con la interpretación bíblica, con la hermenéutica. Así que, ¿por qué el matrimonio no es un mal necesario? Primero, cuando Dios instituyó el matrimonio, el pecado no estaba. Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo buenos, y ellos vivían bueno. Luego, el hombre peca y trae al matrimonio las consecuencias del pecado, y comienzan todas las aflicciones de la carne, todas las aflicciones presentes, todas las crisis emocionales, los pleitos, las iras, las contiendas, el enojo y todas estas cosas que permearon el hogar, la familia, y comenzó a traer estos problemas. Así que la causa de los males en el matrimonio no es de Dios, es del hombre. Dios instituyó el matrimonio cuando el hombre estaba en un estado de perfección, de rectitud. Pero como dijo Salomón, pero ellos buscaron, el hombre mismo se buscó todas estas problemáticas para sí mismo. Y Dios no dejó al hombre así en ese estado. Antes, luego Dios en su misericordia reveló al hombre su voluntad a través de la palabra por medio de los profetas. Y también Dios quiso compartir su naturaleza divina con el hombre cuando por medio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado que es el impedimento para Dios tener comunión con el hombre, quitar ese pecado del hombre y luego Dios compartir su Espíritu Santo al hombre para que el Espíritu de Dios habite en el hombre y el hombre luego tenga la facultad y sepa cómo vivir una vida en familia, en matrimonio, una vida abundante, a pesar de las aflicciones presentes que continúan en este mundo y sobre las parejas o familias. Y tanto el soltero depende de un don de Dios, asimismo también el casado depende de un don de Dios. Así que el matrimonio no es un mal necesario. El matrimonio es una bendición de Dios y tenemos la palabra revelada para poder traer felicidad a nuestros hogares y matrimonios. Y vuelvo y repito, así como la soltería es un don de Dios, lo mismo es el matrimonio. Dice Mateo capítulo 19, versículos 10 y 11. Jesús enseña sobre el divorcio y le dijeron sus discípulos a Jesús, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Podrían estar diciendo, no, esto es muy difícil, entonces mejor no casarse. El Señor responde en el versículo 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. También aún el matrimonio es un don de Dios, puesto que fue una institución de Dios, una invención de Dios. Y por último, si algo debemos tener claro los casados y los no casados o los solteros, es tener clara la respuesta de esta pregunta. ¿Para qué estamos en el estado en que estamos? ¿Para qué estás soltero? ¿Para qué estás casado? Esto sí lo debemos tener claro. Y bueno, al soltero Pablo dice en 1 Corintios 7:32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Así que esta debe ser la razón del por qué el soltero debe estar soltero, para agradar al Señor. Si alguien dice, bueno, yo soy soltero, yo puedo hacer la vida que quiera y nadie
me mandan, ni tengo a nadie que me moleste la vida, ni me controle la vida, ni me diga para dónde voy o para dónde no puedo ir. Y bueno, yo hoy estoy por aquí, mañana estoy de vacaciones en otra parte, la otra semana estoy haciendo todas las cosas mías. Pues está equivocado también en esa percepción de lo que es la soltería o para qué es la soltería. Pablo dice, para tener cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y a los casados también, aunque Pablo aquí en esta sección no lo dice directamente, pero a los efesios sí, los casados también deben tener esta claridad. Debemos agradar al Señor cumpliendo el rol que debemos cumplir. A las mujeres Pablo les dice respetar a su marido, sometiéndose a su marido, y así agradaría al Señor, así agradará al Señor. Y el casado debe procurar agradar al Señor, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esto es algo que debemos tener claro, tanto los solteros como los casados. Hemos terminado este estudio de hoy con el tema a los solteros o a los no casados. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias por su atención.